Muy buenas, licenciada. En esta ocasión vamos a presentar el desafío número 3, en el cual vamos a hablar de tipos de datos en los lenguajes de programación Python y Java, además de la representación de errores que tenemos con ellos. En esta oportunidad, además, me acompaña mi amigo del canal JJ Informática. Un saludo. Un saludo a todos y agradezco la colaboración con mi amigo del canal, Doctor Rodrigo. Y concluyendo con las presentaciones, iniciamos con las diapositivas. Bueno, empezamos con los tipos de datos en los lenguajes de programación. Primero, concretamente en Python. Estos datos que se asocian con los números, letras u otros elementos que se usan al momento de la programación son los que están presentados en pantalla. Estos tipos de datos van a ser explicados a continuación. Int, los números enteros. Este dato corresponde a trabajar solo con números enteros, sin puntos decimales ni otros elementos que tengan. Estos números son representados de la forma que vemos en pantalla y al momento de colocarlos siempre nos saldrá un resultado entero, como vemos en pantalla. El siguiente es float, o números decimales. Estos datos son asociados con los números decimales, valga la redundancia, es decir, aquellos que requieren de puntos o comas decimales. Son mostrados de esta forma y al momento de expresarlos en Python suelen tener, claro, después de operaciones aritméticas, suelen tener un número elevado de decimales, porque Python tiene en sí una programación donde el decimal se interpreta como long, el cual vamos a ver más adelante. El siguiente es booleano o boolean. Estos tipos de datos son particularmente requeridos para las estructuras condicionales y o repetitivas. Constan de que sean una afirmación verdadera o falsa y son generalmente usados para estructuras como while o for, etc. El str o strings. Los datos strings son generalmente frases u oraciones, que son cadenas en español, y son representados estas palabras dentro de comillas, para que cuando el momento de que se ingresen estas cadenas puedan expulsar estos valores, como vemos en pantalla. Y el siguiente es CHR o character, que tiene un uso similar a STR, pero no es igual, sino que esto en Python, exactamente en Python, cuando se inicia cuando se muestra una variable carácter, esta no es una letra, sino es una especie de símbolos, son símbolos, los cuales están representados en en el mismo Python. Ya con poner los números te lanzan los símbolos, el cuales están predeterminados dentro de Python. Y ahora vamos a ver los códigos en Python, que es lo mío, lo que me tocó. Vamos a ver cómo funciona el punto flotante, la coma. Estos elementos son así. Muy bien. Entonces, eh, este es el primer ejercicio que voy a mostrar. Tenemos esta función trigonométrica, un arco coseno. Lo que nosotros queremos hacer es encontrar un grado correspondiente a este ejercicio. Cabe recalcar que Python trabaja con radianes. Cuando uno trabaja funciones trigonométricas en Python empiezan con radianes, por ello tenemos que cambiarlos a gradientes. Y además necesitamos un float, un dato float, para trabajar con el arco coseno, para que no nos salgan errores matemáticos. Entonces, ¿en qué radica el error? Radica en que al trabajar nosotros con decimales, si lo hacemos correr, necesitamos sí o sí decimales. Colocamos un 0.5 para que el resultado sea 60 grados, porque es lo que necesitamos. Eso es lo que el ejercicio debería dar. Entonces colocamos. ¿Qué nos dio?
nos dio un 60 con decimales, con un gran número de decimales. ¿Y esto por qué? Porque estamos trabajando con float y entonces hace que las variables sean largas, no nos da números enteros, nos da imprecisos, que son largos números decimales, obviamente precedido por ceros, que aquí están. Una forma tal vez de arreglar esto, que en estas ocasiones funcionan, no en todas pueden funcionar, son colocar un int en la salida. Colocamos un int de entero, como ya hemos visto anteriormente, y ahora sí, debería darnos un número entero, ya 60 enteros. Cuando otra vez hacemos correr el ejercicio, 0.5, y aquí recién nos da un número entero, 60. Esto hay que declarar variables, hay que colocarlas en los resultados y poner que son enteros o puntos flotantes. Así podríamos resolver uno de estos, pero no es el único. También tenemos este otro ejercicio donde acá no ingresamos ningún dato. Aquí sí debería correr cierta cantidad de números, ¿verdad? Aquí nos tendría que, por ejemplo, aquí hay un 10 elevado a la quinta potencia. Nos debería dar 10.000. Y claro, los demás también, los otros números, uno negativo, un cero, un decimal. Pero aquí vamos a ver algo interesante. No nos va a dar este número el que queremos, nos da esto. Nos da este número. No debería darnos entero, pero ¿por qué nos está dando esto? Es porque nosotros estamos juntando un entero y un float. Es decir, estamos trabajando con dos datos a la vez, lo que hace que sean imprecisos los cálculos al momento de trabajar. Por lo tanto, en este punto eh, se mezclan y nos dan este tipo de variables que ya son errores de punto flotante, cosa que no debería parecernos en el trabajo. Estamos usando, como vemos acá, un for para poder trabajar. Aquí podríamos decir que hay booleanos, obviamente, y también la suma de estos elementos nos da. Y es por eso que algunos programas que podemos hacer nos dan este tipo de resultados y no son correctos. Y ahí es donde se produce el error de punto flotante. Y ahora sí vamos a ver algunos datos de Java. Continuando con lo que dijo mi amigo, hablando de los tipos de datos que hay en el lenguaje de programación Python, yo les voy a hablar acerca del lenguaje de programación Java y sus tipos de datos, bueno, como se debe. Bien, Java contiene exactamente 8 tipos de datos, los vamos a abordar ahora. El primer dato que tiene Python es el byte. El byte es un entero de 8 bits, complemento a 2. Este tiene una representación de números bastante limitada. Solo puede ir de 127 números positivos a menos 128. En la variable short es un tipo de dato entero, complemento formado por 16 bits, que quiere decir que tiene un alcance o un rango de representación un poquito más grande. En este caso, exclusivamente tiene un rango de representación de 32.767 números positivos y de menos 32.768. El tipo de dato entero. Bien, este tipo de dato es bastante interesante, ya que este es el que abordamos para poder ver el error del overflow. ¿Por qué abordamos este específicamente? Bueno, este tiene una limitante de 32 bits. El número estimado es de 2 elevado a la 31 de representación de números que tiene esta variable en Java. Y no solo en Java, en todos los lenguajes de programación, las representaciones de 32 bits, la cual en un momento vamos a estar abordando para ver el error que nos causa un overflow. Bien, el tipo de dato long de igual forma que los anteriores mencionados, sirve para almacenar datos bastante grandes. Si, por ejemplo, ya vimos que la variable int entero, pues no puede almacenar más de su limitante, que es de 32 bits, 2 elevado a la 31. En este caso tenemos un complemento de 2 de 64. Eso quiere decir que nos da una precisión de números bastante mayor. Bueno, acá entramos ya a los floats, o también llamados puntos decimales, ¿no? Es un tipo de variable con coma flotante, valga la redundancia,
con una precisión simple de 32 bits. ¿A qué nos referimos con una precisión simple de 32 bits? Pues nos referimos al rango de números que puedes representar después del punto decimal. En este caso de 32 bits, bueno, pues sería al igual que que el entero, ¿no? Tendría una limitante y ya vamos a ver también eso. El double. El double es similar, es casi igual al float, simplemente que tiene la singularidad de tener una precisión mucho más alta, en este caso de 64 bits. Esto nos permite representar números con mayor precisión a la hora de hacer cálculos, por ejemplo, físicos que se necesitan para los números bastante precisos, ¿no? El tipo de dato boolean o booleano también es utilizado para mayormente sentencias de lógica, ¿no? Para representar un verdadero o un falso. Este se utiliza mucho más en estructuras secuenciales y o condicionales. Como podemos ver acá en el ejemplo, tenemos un tipo de dato boolean al cual le asignamos el valor de verdadero y lo ponemos, ¿no? en un condicional. En este caso le ponemos que si es verdadero imprima de la cadena hola mundo. Y si fuese falso, pues no va a imprimir nada. Bueno, este tiene bastante connotaciones y muchos usos. El último tipo de dato que vamos a ver de Java es el char, también llamado carácter en español, ¿no? Este tiene la singularidad de solo representar a un carácter en específico. Se le pone entre comillas el carácter y como nosotros bien sabemos que un carácter puede ser una letra, un número o una variable especial. Bien. Ahora en esta ocasión voy a mostrar la representación en Java. Bien, la representación en Java lo voy a hacer con una variable de tipo entero. ¿Por qué? Ya les mencionaba anteriormente que la variable de tipo entero tiene una limitante que se puede expresar como 2 elevado a la 31, que es el máximo de números que se puede representar eh, en este tipo de variable. Entonces, voy a hacer que con las funciones de Java me muestre el máximo valor que se puede representar en esta variable de tipo entero. Y voy a hacer que me la muestre. Después voy a causar el caos, ¿no? Entre comillas, y le voy a sumar 1. O sea, a su máximo valor que se puede representar, yo le voy a añadir 1, haciendo que sobrepase su propio límite. Entonces, en el lambda flow, que es bastante similar, simplemente que este trabaja en lo máximo que se puede representar y este en lo mínimo que se puede representar. Son bastante similares. Solo que se trabaja en el campo de los negativos. Y acá, en vez de sumar, voy a restar 1, ¿no? Es que en el campo de los negativos sería añadir 1. ¿No? Entonces voy a empezar a mostrar. Y acá está. Este es el máximo valor que la variable de tipo entero me puede representar. No se puede más. Entonces yo le aumento a 1. O sea, este es el máximo. ¿A dónde le vas a aumentar 1? Pues ahí me causa el error. Este es el overflow. El underflow es bastante similar. Simplemente trabaja en el campo de los negativos mostrándome el mínimo valor. Pero yo de repente quiero añadir una más. Y se pasa al campo de los positivos. Esto es el overflow y el underflow. Esto es lo que pasa cuando se sobrepasa el límite de la variable de tipo entero. Ya sea en este lenguaje de programación, como en Python, como en C y como en otros. Bien, ahora vamos a abordar lo que es el rango de representación. ¿Qué opinas acerca de este rango de representación que tenemos para los diferentes tipos de bits que representamos en la computadora? Bueno, el rango de representación es una forma en la que nosotros podemos calcular números dependiendo a la cantidad de bytes que tenemos. Como podemos ver en la presentación, cada byte representa, ¿no?, una cantidad de números en los que podemos ingresar. Obviamente tenemos que ver que en binario no nos excedamos ni en cualquier sistema en cualquier sistema de numeración que estemos trabajando. Correcto, como mencionas. Por ejemplo, acá tenemos las limitantes. Acá hay un número 2, 8, 16. Eso nos representa el número de bits que tenemos y el rango en el que podemos movernos entre esos números. Acá tenemos una pequeña tablita de potencias de 2. Nos podemos dar cuenta que 2 elevado a la 0 es 1, 2 elevado a la 1 es 2, y así sucesivamente corre esta tablita de potencias, podríamos decirle, ¿no? Por ejemplo, para el rango de representación del 1, ¿por qué decimos al menos 1? Porque tomamos el complemento a 2. Tomamos el complemento a 2 de los números. Entonces,
tenemos la representación en 2 bits del 1 al menos 1, del 8 del 127 al menos 127. Y bueno, esa es la representación que tenemos para el rango de representación. ¿Qué más nos puedes decir acerca de este rango de representación? Tenemos cosas muy importantes en este rango, ¿no? Como podríamos ver en una siguiente diapositiva, podríamos ver, claro, algo que abarca, ¿no? La gran cantidad de bits que uno tiene y cómo tenemos que usarlos. Creo que tú podrías explicar esta parte para que yo pase a un ejemplo que tenemos preparado. Claro, claro que sí, por supuesto. Anteriormente en mi programa de Java habíamos visto lo que es el overflow, ¿verdad? El overflow. ¿Qué decíamos en el overflow? Decíamos que teníamos una cantidad exacta de representación para los enteros. En este caso concretamente vimos de 32 bits, como se ve en pantalla. Bien, el rango de representación de 32 bits dijimos que tiene, bueno, esto lo contiene una variable llamada entera, ¿no? El int en Java y en cualquier lenguaje. Este se contiene desde el 0, que es positivo, hasta bueno, hasta este número, ¿no? Hasta el número que se ve acá. Este es el rango que tenemos de representación para un número. Pero ¿qué pasa? Como ya les mostraba, yo tenía un entero, yo a esto le quería sumar. En teoría debería haberse sumado un número y no debería haber dado ningún negativo. Entonces, ¿qué connotación tenemos acá? Podemos notar que por esta imagen que tenemos de representación, podemos notar y decir convencionalmente, ¿no? Por este momento que mencionamos esto, que es un circuito, ¿no? Es un circuito que va desde los positivos hasta los negativos que acaban en menos uno. ¿Qué pasa si yo le sumo acá a su máximo valor, como ya mencionaba, un número, un 1, un 2, le sumo un 3 o cualquier cantidad n? Yo le quiero sumar cualquier cantidad. En teoría me debería dar un número positivo, pero me da un negativo. ¿Por qué? Porque ya no se contiene. Como acá mencionábamos, acá vemos el rango de representación y acá está de 32. Este es el número hasta el máximo que se puede contener. Entonces, cuando nosotros sobrepasamos esa cantidad, pues entonces ya se pasa al lado de los negativos. Ya no se contienen los positivos porque ya sobrepasamos el máximo valor. Entonces se va al lado de los negativos. Esto pasa con todo, ya sea con 32 bits, con 16, si tuviésemos con 8, con 4, con 2, diré, bueno, en fin. Ahora, bueno, nos mencionaste que nos podrías explicar este ejemplo. Bueno, explícanos un poquito más acerca de este desbordamiento que tenemos en esta cantidad de 8 bits. Exactamente, y muchas gracias. Bueno, ¿qué podemos ver acá? Vemos un complemento a 2, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasó aquí es que estamos haciendo una resta, se podría decir, pero hay algo que no está cuadrando, pues al momento de hacer esta resta en complemento a 2, vemos que eh, se están obviamente reemplazando los valores. Se van y al final, en la mantista, cuando el último número que tiene que marcar el signo, este se desborda. Sí, no salió positivo, pero hay un desbordamiento. Podríamos mostrarlo como si fuera un error de underflow, un mal uso, pero técnicamente no hay nada malo aún. Es decir, se han cumplido todos los lugares donde tienen que caer los números, sí, pero aún así ya hubo un desbordamiento. Estos son unos casos especiales que se puede ver a profundidad en algunos, algunos problemas que tenemos cotidianamente, el cual vamos a ver ahora mismo. Bien, Y como mencionabas de verlo, ¿no? En la vida real, tenemos un dato curioso, ¿no? De que pasó con el despegue de una nave llamada Ariane 5. Este tuvo un caso de desbordamiento de números. ¿Qué opinas acerca de esto? Es bastante impactante la noticia, o bueno, saber que la informática está presente en todo, ¿no? sí, y mira, es un problema muy curioso, muy interesante en primer lugar, porque estos problemas también algunos sí están predestinados a ocurrir. Por ejemplo, anteriormente hemos pasado un problema de Y2K justamente por un desbordamiento de números, pero también puede haber un nuevo Y2K, bueno, en el 2038,
por parte de los equipos de Linux que están trabajando con los 32 bits. Obviamente este problema fue una escala enorme. Imagínense todo el problema que podría causar una explosión de un cohete. Y ahora, en todos los sistemas que tenemos, pronto también puede haber un desbordamiento por el tiempo. ¿O no es cierto? Claro, claro, es exactamente lo que tú mencionas. Acá, como dato curioso, yo les mencionaba del cohete. También mi amigo menciona lo del problema del Y2K, claro, bastante, bastante impactante. Por ejemplo, acá en el cohete del Ariane 5, por ejemplo, cuando se despegó, imagínate que cuando despegó, a los pocos minutos de estar en el aire, en pleno vuelo, bueno, ¿no? El sistema, ¿no? El software del cohete tuvo que hacer un cálculo, ¿no? Ya sea de gasolina, bueno, no sabemos bastante con precisión qué cálculo tuvo que hacer. Pero al realizar ese cálculo, la variable, bueno, ¿no? Aquí hubo además que hubo un overflow, también hubo un underflow, ya que cuando se sobrepasó la cantidad de límites que la computadora o el software de este cohete podía representar, entonces dio un pantallazo azul. Bueno, ¿podrías contarnos qué es ese tan famoso pantallazo azul? Bueno, el pantallazo azul se debió seguro a un mal cálculo, seguro sobrepasó el número que tenía que calcular. Y claro, esto fue brutal. Imagínense que justo que la computadora que estaba calculando esto le dio un pantallazo azul. O sea, creo que fue muy desafortunado y un gran mal problema el que tuvo y era que vivir seguro la tripulación y todo el equipo al ver eso. Sin duda es algo que nos deja eh, pensando en una situación de mejorar y de poder darle un mejor uso y una mejor introspección a los problemas del underflow y el overflow. Pues estos datos no se los maneja con cuidado, pueden llegar a generar este tipo de accidentes. Correcto, correcto, como tú mencionas, es todo acertado, ¿no? Bueno, vimos bastante la importancia, ¿no? De por qué manejamos los tipos de datos en los lenguajes de programación y por qué es importante, ya que vimos, bueno, estamos viendo en un caso real de un error humano, ¿no? Bueno, no un error humano, ¿no? Pero un error de no saber manejar bien o no saber controlar bueno, los tipos de datos, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por esta presentación. Agradezco tu colaboración, querido amigo del canal JJ Informática, y muchas gracias a su atención también, licenciada, y bueno, espero poder verlo en otra ocasión. Igualmente, hasta luego, mi querido amigo. Y bueno, dicen, no olvide darle like y seguirnos también en Facebook. Tampoco se olvide suscribirse y es todo por ahora. Nos despedimos.